Ampliamente acerca de este tema de los fideicomisos que nos da marco para poder entrar a la siguiente mesa de análisis. Agradezco mucho a Ángeles Huerta, diputada federal de Morena, que nos acompañe, y también ya tenemos a Armando Tejeda, diputado federal por parte del PAN. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Gracias, muchas gracias por su invitación, sus órdenes. Gracias también a ti, Armando. Vamos, por favor, empezando, si les parece, a discutir estos temas desde lo particular y nos vamos ampliando un poco. ¿Deben o no deben de desaparecerse estos 109 fideicomisos que fueron propuestos desde un principio por el presidente, el hecho de que se cancelaran? Pero ¿por qué se tendría que acabar con ellos? Empiezo contigo, Ángeles. Sí, es muy importante este tema porque hay que aclararle a la gente primero, antes de nada, que una cosa es que desaparezca el instrumento y otra cosa diferente es que desaparezca el recurso. Repetidamente, el presidente ha dicho que el recurso asignado por los fideicomisos a todos los sectores, como los deportistas, la ciencia y la tecnología, el campo, etcétera, ese recurso va a seguir siendo asignado sin ningún problema a los beneficiarios. Lo único que va a desaparecer es el instrumento. ¿Por qué va a desaparecer el instrumento? Porque hay muchas pruebas empíricas de que los fideicomisos en muchas ocasiones han sido opacos y corruptos en el manejo del recurso del público ciudadano, por lo cual no, en esta administración, a diferencia de otros gobiernos, no creemos que la figura de estos fideicomisos, aunque se van a permanecer algunos otros, pero en particular de estos 109 fideicomisos que están, sea necesaria y conveniente de que permanezca. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a desaparecer. Pero es importante que la gente sepa, no desaparece el recurso, desaparece el instrumento. Solamente la manera de administrar el recurso, pero el dinero sigue estando dispuesto para la gente. Bien, Ángeles, nos quedamos con esa parte. Es distinto desaparecer el instrumento al recurso. Ahora paso contigo, Armando. ¿Deben o no desaparecerse estos 109 fideicomisos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, lo primero que yo te compartiera, muchas gracias, Magda, por invitarnos y por tratar de aclarar este tema tan complicado que es los fideicomisos. Primero, decirte que Morena engaña haciendo un parlamento abierto y no trabajando y no comprometiéndose con todos los actores que fueron para defender el tema de los fideicomisos. Les dijeron que sí, los dejaron ahí tirados, haciendo un parlamento abierto, burlándose de la gente. Punto número 2, no han querido discutir. Uno a uno, besan a todos como lo mismo. Y decirte, Magda, que no es lo mismo. Cada uno de los fideicomisos tendríamos que entrarle a la revisión de cada uno de ellos, ya que todos tienen contrapartes diferentes. Hay algunos que tienen contraparte municipal, estatal, internacional, de concesionarios, de los mismos beneficiarios. Y entonces no queda claro qué es lo que quieren hacer. Solamente es un plumazo lo que le quieren dar porque les estorba hoy no tener esos 68,000 millones, que eso es la verdad. Y tienen dos argumentos contradictorios. Uno, dicen que se van a ir a la economía y a la salud, y entonces no tendrían los beneficiarios, que es en lo que se comprometieron. Y no hay una liquidación o una extinción de estos fideicomisos. Por eso es que no juntaron ayer los votos, porque no están convencidos, porque son opacos y lo único que quieren es llevarse 68,000 millones porque no tienen cómo cerrar el año. Lamentablemente... Bien, permíteme hacer... Sí, adelante, Ángeles, adelante. Lamentablemente el panismo en sus gobiernos neoliberales hablan así porque ellos eran, entre otros, beneficiados por esa corrupción que hay en los fideicomisos y por eso están tan enojados. Los hubieras visto ayer en tribuna, ¿no? Desgañitados por el recurso que ya no van a seguir teniendo. El diputado Tejeda habla desde ese dolor que les causa ya no seguir teniendo recursos para seguir la corrupción que por tantos años los gobiernos neoliberales de este país tuvieron. Entonces, se entiende su disgusto, pero el público ciudadano, que es de quien el dueño de ese dinero, está muy contento porque en los parlamentos abiertos vinieron y opinaron, y gracias a esos parlamentos tenemos hoy un dictamen que tiene 28
transitorios, artículos que responden a la necesidad de la gente, a sus comentarios y a sus sugerencias. Entre ellos voy a citar el párrafo segundo del transitorio número 5, que dice de manera clara y expresa que todas las instancias correspondientes van a garantizar que ese recurso siga llegando a los beneficiarios. Mira, ¿por qué sí se va a poder utilizar esos 65,000 millones tanto en la salud y el beneficio de la gente como en seguirle dando a las personas el recurso? Porque ya no se lo van a robar. En el contexto del fideicomiso era muy fácil justificar, ¿verdad? Porque cuesta la administración, cuesta la burocracia que tiene esos fideicomisos, en fin, es todo una cosa opaca y corrupta, y de ahí podían jalar y robar dinero, como lo hicieron en los gobiernos anteriores. Pues fíjate cómo ayer la propia Corte, ¿verdad?, dice que sí vamos a poder juzgar a los expresidentes del PRI y del PAN, que justamente robaron una gran cantidad de dinero, incluso en los fideicomisos. Entonces, ¿por qué va a alcanzar? Ángeles, porque hoy el dinero... Ángeles, dime una cosa. Sí. Dime una cosa, Ángeles, y perdóname que te interrumpa en esta parte, porque uno de los argumentos que hacen es justamente el poder cortar de tajo estos fideicomisos a fin de evitar que se siga generando corrupción. Entonces les pregunto a ambos, ¿esta falta de transparencia también permanece en este momento sobre cómo se van a usar esos recursos? Primero habían dicho que se iban a usar para poder reforzar algunos programas sociales. Posteriormente dijeron que para la salud y medicinas. ¿Quién y cómo van a terminar supervisando todos estos recursos? No. ¿Cuál es la discusión en ese sentido, Ángeles? Te escucho a ti para posteriormente pasar con Armando. El dinero, nada más le digo rápido, el dinero público no se puede, cuando está un gobierno honesto, el dinero público no puede pasar que se gaste en cualquier cosa. Para eso estamos los diputados en la Cámara y decidimos qué y cómo y en qué se gasta el dinero. El problema de los fideicomisos es que no lo puedes decidir porque es una partida que se va a un fideicomiso y no es el diputado el que decide cómo se gasta. Entonces, justamente hay tantos fideicomisos como maneras difusas había de gastar el dinero en los gobiernos anteriores. El presidente de la República quiere desaparecer la mayor parte de los fideicomisos para que no siga habiendo un modo difuso y arbitrario de gastar y de disponer del dinero público. Al desaparecer los fideicomisos, la Secretaría de Hacienda dice, aquí hay, el caso de Fidecine. Fidecine tiene en ese fondo, en ese fideicomiso, 224 millones de pesos. Ahora, de la Secretaría de Cultura va a decir, tú tienes 129 millones, le dijo el año pasado, ahora este año dijo tienes otros 104 millones de pesos, lo cual da un total de los 234 millones que hay en ese fideicomiso, y de esa manera ya no va a ser opaco el gasto, ni que haya un dinero en cualquier fideicomiso, no digo el del cine, porque ese dinero siempre fue muy bien usado, pero en otros fideicomisos había ahorro excesivo, no se gastaban el dinero, no sabíamos exactamente bien cómo se estaba. Déjame pasar ahora para conocer también cuál es el punto de vista de Armando en este sentido, Ángeles, para poder conocer también qué es lo que opina en este sentido la oposición. Armando, ¿qué tienes que decir al respecto de este punto? Hablando concretamente de la transparencia y de la aplicación que entonces se tendrían esos recursos al momento de eliminar los fideicomisos. Así es, te agradezco mucho, Magda. Decirte que, bueno, primero los fideicomisos se usan para tener políticas públicas de largo y corto plazo, y de mediano y largo plazo. Así se garantiza que se puedan tener. No es cierto, yo no he visto ninguna denuncia, ojalá las muestre, porque solo están diciendo, y ojalá pueda hacerlo, diputado, porque solamente habla y miente y no presenta absolutamente nada. Ojalá pudiéramos presentar una denuncia de uno de los fideicomisos y no están nomás alardando como lo hacen demás. Opacidad, transparencia es lo que necesitamos, y es por lo que pedimos que digan hacia dónde se va a ir ese dinero, porque lo que se manifestó en el dictamen es que se regresa a la TESOFE, porque no, y qué ignorante en el tema de que diga que los diputados no sabemos a dónde va a ir el dinero de este país, que es nuestra principal responsabilidad, y es lo que hoy estamos discutiendo. Por eso vinieron los fideicomisos, para ver si utilizamos ese instrumento o no. Lo primero que yo le diría
es que no meta a todos los fideicomisos, a los 109, a rajatabla. Tenemos que discutir uno a uno y diga aquí por qué no quiere discutir uno a uno. 2, ese dinero no es suyo, ese dinero viene de concesionarios, de algunos convenios internacionales, de algunos estados y de algunos municipios, y usted tendrá que decir de manera clara cómo es que va a ser para completar esas bolsas, porque no todo es del gobierno federal, y de los que yo revisé no hay ninguno que solamente sea del gobierno federal, sino de diferentes bolsas. Por eso se utilizaron el fideicomisos. Entonces, es muy importante que digan la verdad, si lo van a utilizar para una cosa o para la otra, y decirles que también necesitamos un transitorio, que no van a utilizar ese dinero para cerrar el año, que se va a cerrar y que el siguiente año en el presupuesto, si es que lo van a hacer, se va a incrementar esos 68,000 millones, que no van a hacer toda esa cantidad, porque necesitamos hacerlo uno a uno y garantizarle a sus beneficiarios la estabilidad que se tuvo. Por eso se hizo esos fideicomisos. Bien, si me lo permiten, vamos a pasar rápidamente a las conclusiones. Se nos agota el tiempo, tenemos escasos segundos para poder concluir. Voy primero contigo, Ángeles, para que al mismo tiempo puedas ofrecer una réplica, y terminamos contigo, Armando. Primero, Ángeles, adelante, por favor. La gente en este país, 30 millones de mexicanos que votaron por la Cuarta Transformación, justamente están muy satisfechos de que nos deshagamos de las maneras anteriores en cómo los gobiernos neoliberales de la corrupción hicieron este tipo de instrumentos para poder tener dinero. Por supuesto que no cabe ninguna posibilidad de que haya una trampa. El dinero va a ser adecuadamente dispuesto para las necesidades de todos los ciudadanos. No hay nada que preocuparse. La gente sabe muy bien que vivimos hoy, por primera vez después de muchos años, un gobierno transparente, honesto, que va a hacer y va a dar el dinero del pueblo al pueblo, no lo va a estar dando a quienes lo robaban, como era en el gobierno de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de todos ellos. Bien. Entonces, yo creo que lo que la gente tiene que saber es, desaparecen de los 300 y tantos fideicomisos que hay. Hemos hecho una revisión muy puntual, decidimos que son 109 fideicomisos los que van a desaparecer. La Secretaría de Hacienda va a hacerse responsable de que todo esto se haga de la manera más transparente y pulcra posible, como es todo lo que hoy hace el gobierno de la transformación, y no hay nada de qué preocuparse. Todos los beneficiarios de esos fideicomisos van a seguir teniendo el dinero, porque no se trata de terminar con el recurso, sino lo que estamos haciendo es terminar con los fideicomisos de la corrupción. Hay muchas cosas y mucha documentación que avala cómo se han usado de manera corrupta estos fideicomisos, y efectivamente no es lo que yo voy a hacer, pero muchas personas van a levantar las demandas correspondientes. El diputado Tejeda no debe tener ningún problema, porque si hay corrupción la vamos a seguir detectando, no se preocupe. Gracias, Ángeles, gracias por estar presente, y también gracias por la conclusión y por tus comentarios. Armando, paso contigo también para poder concluir. Muchas gracias, Magda. Decirte, bueno, que yo lo que les pediría a Morena es que cuando hagan parlamento abierto se comprometan y hagan lo que ahí dijeron, no jueguen con la gente. 2, que necesitamos ver fideicomiso por fideicomiso para poderle dar un tratamiento como lo es a cada uno por especial. 2, 3, hay que ver el tema de qué es lo que se va a hacer con los que ustedes decidan extinguir, a dónde ver el dinero, y que se establezca de una vez qué es lo que se tiene que hacer, y que este año no se haga, para que que este año sea un transitorio donde no se afecten estos fideicomisos, porque lo único que quisieran es cerrar. Si tiene denuncias, preséntenlas, y no ande diciendo que es corrupción donde no hay ninguna evidencia, donde lo hay. Y yo agradecerte mucho, Magda, y decirles que seguiremos defendiendo a los mexicanos de este populismo que no tiene medida. Bien, muchísimas gracias a ambos, Ángeles, Armando, por estar presentes. Es importante el poder llevarle a la audiencia este tipo de debates a la sociedad. Al final del día, como siempre, la mejor opinión es la de usted, que nos está viendo en este momento. Gracias a ambos. Muchas gracias a ti por la invitación, a tus órdenes. Gracias, Magda.
Gracias, ahí lo tiene la diputada Ángeles Huerta por parte de Morena y el diputado Armando Tejeda por parte del PAN discutiendo acerca de los fideicomisos, deben de extinguirse o no deben de extinguirse. Sin duda será una discusión que ocupe distintas planas nacionales la próxima semana. Y ahora sí, Juan Carlos Zúñiga, vámonos contigo, caray, ya hasta me robé unos minutos de tu espacio.